Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en otro precioso día. Hace un día increíble. Ya sabéis que siempre me gusta empezar el día pues abriendo bien la casa, abrir las cortinas, las ventanas, dejar que entre la luz y el aire, y una de esas pequeñas rutinas que hago sin pensarlo y que siento pues que marcan el comienzo de mi día. Mientras pues voy a ir recogiendo la cocina, haciendo pues las primeras cosas de la mañana. Hoy también quiero aprovechar pues para dedicar un poco más de tiempo a una zona de la casa que lleva pues unos días esperándome, y es que con esta calor pues no apetece mucho. No es algo que haga todas las semanas, pero cuando llega el momento se nota. Últimamente estoy más pendiente de las plantas, sobre todo con estos días de tanta calor. Voy mirando cómo están y regando pues un poquito más a menudo cuando veo pues que lo necesitan, y es que al final pues estos pequeños detalles que forman parte de la casa y que hacen pues que todo se vea más cuidado. Y antes de seguir con la mañana voy a salir un momento al jardín. Me apetecía pues coger fresas. Ayer no lo hice. Normalmente las cojo por la tarde, las lavo y las congelo y así me puedo preparar mi smoothie, pero hay días pues que no me da tiempo. Y ahora ya sí, me toca ponerme con el vestidor, pero primero de todo voy a doblar y colocar la ropa que acabo de descender. Prefiero dejármelo todo ordenado antes de ponerme a limpiar. No sé, es algo que me facilita luego mucho el trabajo. Así cuando lo acabo de limpiar, pues me luce mucho más. He de reconocer que una de las cosas que hago sí o sí es la ropa, poner lavadoras y doblarla. Sí que es verdad que ahora con la calor pues no plancho cada día, pero la ropa sí que me gusta llevarla al día. Es verdad que ahora en verano pues la ropa no es tan, no abulta tanto, pero sí a lo mejor pues estamos lavando más toallas, más sábanas. Son cosas que son propias de esta época del año. Hace más calor y solemos cambiar pues según qué ropas con más frecuencia.
Hoy quiero dedicarle pues un poco más de tiempo al vestidor. Es una de esas zonas que usamos todos los días, que normalmente pues lo voy manteniendo, pero que de vez en cuando pues me gusta pararme y repasarla un poquito más con calma. Voy a quitar el polvo, limpiar las estanterías, los muebles y esos sitios pues donde se va acumulando, lo que casi no se ve. Algún vestido o alguna camiseta de tirantes que se ha caído, o lo típico que vas corriendo y dejas ahí la camiseta debajo de las prendas colgadas que no se ve. Son cosas que suelo repasar, pero siempre hay algo. Me gusta pues esa sensación de volver a mirar una zona de la casa y dejarla pues un poquito más cuidada. Los cristales están súper bien. Como no está lloviendo, hay un poquito de polvo y lo que hago pues es quitarlo y luego con una bayeta, que el tejido es especial, no hace falta ponerle ningún tipo de producto, simplemente con agua, y como hace tanta calor pues te queda el cristal perfecto. Esto de sacar la ropa y limpiar pues lo que es el fondo del armario, no lo hago cada semana. Ya sabéis que limpio por zona y cada semana rotativo pues pongo un extra y esta semana pues tocaba esto. Muchas veces no hace falta cambiar grandes cosas pues para que se note la diferencia. Simplemente con ordenar un poco, limpiar bien un espacio y volver a dejar cada cosa en su sitio ya cambia mucho pues la sensación cuando vuelves a entrar. No estoy limpiando de golpe, estoy haciendo paradas para refrescarme. Hace muchísima calor y lo tengo muy en cuenta.
Mirad cómo deja la bayeta el cristal del espejo, es una pasada, os lo recomiendo muchísimo. Solo la utilizo en verano, en invierno no me gusta porque es como más húmedo y aunque la ponga con agua caliente, que es lo ideal, pues para que se evapore enseguida, no me quedan igual de bien, es algo que solo hago en verano. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Y ya que estoy en esta zona, pues aprovecho para seguir por el distribuidor. Es una zona que suelo repasar bastante. Es una zona de tránsito donde pasamos todos y quieras o no, pues se nota muchísimo. Y lo mismo pues que en el vestidor. Hoy como extra pues es mover el mueble zapatero, aspirar bien su colchoneta, la alfombra, bueno, repasarlo todo. Parece mentira, se veía ordenado, pero qué cambio que ha dado. Me encanta cuando hago según qué estancias, cómo lucen después. Y como suele pasar, entre una cosa y otra, pues llega la hora de preparar la comida. Hoy no sabía muy bien qué hacer, tengo que hacer la compra y lo que he hecho pues con lo que tenía en la nevera, pero he hecho un platazo y de esos que se hacen rápido.
En esta época del año pues hay que hacer cositas rápidas, no todo van a ser ensaladas, a mí por mí perfecto, pero tengo que reconocer que mis hijos pues no, aunque suelen comer bastante verdura. Y hoy voy a hacer pues pollo con salsa de estragón. A ellos les encanta, es súper fácil de hacer, de verdad. Y es una de esas comidas que no necesitan demasiado tiempo, pero cuando las haces quedan muy ricas. Lo que he hecho pues es salteado lo primero, sellarla y hacerla bastante bien. La pechuga de pollo le he puesto aceite y le he puesto 50 gramos de mantequilla porque queda como más doradita y más sabrosa. Una vez las tenía hechas, las he retirado, he vuelto a añadir 50 gramos más de mantequilla y aquí he puesto lo que es la cebolla y el ajo. ¿Veis que queda ese doradito tan bonito? Y luego pues nada, lleva 200 mililitros de nata, luego lleva la misma cantidad de caldo de pollo y una cucharada de mostaza Dijon. Y ahora pues me veis que le estoy poniendo 2 cucharaditas bien colmadas, ser generosas con el estragón. De verdad que es una auténtica delicia. Lo que tarda en hervirse el arroz, tienes hecha la comida. Como siempre, os dejaré en descripción la receta por si alguna de vosotras se anima a hacerla. Y mirad qué platazo. Yo lo he acompañado con arroz, pero también está bastante rico con patatas fritas. Y después de comer, pues toca volver a la cocina. Siempre hay algo que recoger después de preparar una comida, así que aprovecho pues para dejar la encimera limpia, recoger lo que queda y dejarlo todo preparado para seguir con la tarde. Y así pues ha ido pasando el día, empezando pues con esas pequeñas cosas de la mañana, dedicando tiempo pues a una zona de la casa que lo necesitaba y terminando pues con una rica comida. Es que al final pues simplemente es volver a prestar atención a esos detalles que hacen que cuando vuelvas a entrar en casa todo se sienta pues un poco más agradable. Son esas cosas que son del día a día, las que poco a poco pues van dando forma a nuestro hogar. Y como siempre, pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa te haya gustado, te haya inspirado y nos vemos en el siguiente vídeo.